Buenas noches, a nombre de la Universidad del Pacífico, bienvenidos y muchas gracias por venir, por estar por acá. Mi nombre es Enrique Castellanos, soy el vicedecano de la Facultad de Economía y Finanzas y estoy encargado en particular de la carrera de finanzas que estamos lanzando a partir del 2014. En esta ocasión tenemos la presentación de Rodi Riballosa. Rodi Riballosa es un exalumno de la Universidad del Pacífico, es bachiller y licenciado en Economía. Tiene también una maestría en Economía de la propia universidad, acá del Pacífico, y también tiene un curso de Ingeniería Financiera Avanzada especializada en Harvard University. Rodi ha trabajado y ha hecho consultoría para muchas empresas, tanto del sector público como privado. Tiene una experiencia de más de 15 años en ese ramo, en particular en todo lo que es manejo y modelización de riesgos financieros. Rodi va a hacer una presentación de cómo los riesgos y los rendimientos funcionan y se interrelacionan en la economía en cada paso de nuestras vidas, y la idea después de su presentación es conversar un poco tanto de los temas que él ha abarcado como de las finanzas en sí, y cuáles son las perspectivas de la carrera, el campo de acción de un profesional y en general todos los temas relacionados con el lanzamiento de la carrera en sí. Le doy la bienvenida a Rodi. Gracias. Welcome to the new Camtasia Studio. We encourage you to watch and play with this Getting Started project video to learn some of the most important concepts of using the editor. A ver. If you want more in-depth tutorials that Muy will buenas walk you noches through a the entire todos. process of recording, Este es editing, un video and que sharing hemos your puesto ahí como videos, para introducir then el please tema watch de the hoy, Getting que Started va a tutorials ser using this link el under the análisis help de menu. riesgos en distintos The editor is aspectos divided up de into nuestras three vidas main y en general del areas: manejo the clip bin, the timeline, and de the inversiones canvas. y lo que ve finanzas. Es decir, el día de hoy Canvas vamos is a where hablar you see your un poco video sobre during playback. qué You es lo can que move, hace resize, las and finanzas, reposition y dentro all de media esto, como however ustedes you saben, want. finanzas es manejar inteligentemente el dinero, saber cómo endeudarse, saber en qué invertir. Dentro de ese contexto vamos a hablar sobre un aspecto puntual que es el manejo de riesgos. Entonces, para manejar bien las inversiones, uno debe estar consciente de que hay dos variables clave en las inversiones. ¿Cuáles son esas dos variables clave? ¿Cuánto gano y cuánto arriesgo? ¿No es cierto? Esas dos variables tienen que estar siempre en un equilibrio para que pueda haber una decisión inteligente de inversión. Y probablemente la mejor manera de empezar a hablar sobre esto sería hablar sobre un concepto que está muy difundido y que seguramente ustedes han escuchado. Mi abuelita siempre me lo decía, además, y espero que ustedes también lo hayan oído antes. Esto: el que no arriesga, no gana. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Lo han oído? Y esto es algo común, porque dice, bueno, en la vida uno tiene que arriesgar para ganar, ¿no? Y creo que desde chiquitos nos enseñan que esto es así. Entonces, a la luz de la teoría financiera, en este gráfico hay dos ejes, ¿no es cierto? Se mide la rentabilidad de una inversión, y en el eje de la derecha se mide el riesgo. Entonces, ustedes imaginan una inversión que tiene cero rentabilidad y cero riesgo. ¿Dónde estaría esa inversión? Estaría por aquí abajo, ¿no es cierto? A la izquierda. Una inversión que tiene alta rentabilidad, pero bajo riesgo, ¿por dónde andaría? Alta rentabilidad, pero bajo riesgo, estaría por aquí, ¿no es cierto? Estaría baja en el eje de la derecha, pero estaría bien alto hacia arriba, ¿no? Y viceversa, una inversión que no tiene mucha rentabilidad, pero que tiene alto riesgo, estaría por acá abajo a la derecha, ¿verdad? Entonces, si es que es cierto lo que dicen las abuelitas, entonces debería ocurrir que en el mundo real, al invertir, las inversiones deberían mostrar una relación como la que está ahí en esos puntos. Es decir, debería haber inversiones que tienen poco riesgo, por ejemplo acá, que están acá a la izquierda, y por lo tanto tienen poca rentabilidad. Y debería haber inversiones que a medida que va ganando riesgo, también va ganando más rentabilidad. Eso sería lo lógico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto podría ser la visión de lo que la frase quiere decir. La cuestión es saber si esto es realidad, es una verdad, o es un mito. Y para eso podríamos irnos a ver datos reales, ¿ok? Y con eso vamos a demostrar que eso no tiene de realidad, sino que es un mito. Fíjense ustedes cómo es la relación entre rentabilidad y riesgo en la vida real. Miren, este es un gráfico que tiene los mismos ejes.
Y en esos puntos de color rojo, aparecen inversiones reales. Ahí está con letra muy chiquita, pero yo les puedo contar, por ejemplo, que este punto de aquí es el Standard & Poor's 500. ¿Saben lo que es el Standard & Poor's 500? ¿Les suena? Es el índice de la bolsa de valores de los Estados Unidos. Es decir, es cuánto rinde invertir en la bolsa de los Estados Unidos. Ese es el Standard & Poor's 500. Si ustedes van con su dinero y compran acciones americanas, eso es lo que les rinde en promedio comprar acciones americanas. Por ejemplo, aquí hay otro punto, por ejemplo este, qué sé yo, vamos a buscar este, por ejemplo. Esto de aquí, a ver, ¿lo ven? Estoy marcándolo con el mouse, este de aquí. Estos son los bonos del Tesoro americano, ¿les suena algo de eso? Bonos del Tesoro. Esta es la deuda que emite los Estados Unidos para endeudarse. Es una deuda sumamente segura, porque hasta ahora los Estados Unidos nunca jamás han dejado de pagar sus deudas, ¿no? Hasta la próxima semana, más o menos. ¿Ok? Están en eso, están viendo cómo hacer. No se lo han postergado un poco más, pero realmente todavía está en debate, ¿no? La cuestión es que es una deuda con poco riesgo, entonces por eso está al lado izquierdo, ¿se dan cuenta? Está por aquí a la izquierda y tiene poca rentabilidad. Pero si ustedes miran todos esos puntos, que son distintas alternativas para invertir, ahí hay bonos, hay instrumentos complicados como derivados y una serie de cosas, se van a dar cuenta de que no hay una relación lineal al estilo abuelita, sino que la relación es mucho más complicada. Aparentemente, cuando uno va tomando más riesgo, la rentabilidad efectivamente va subiendo, pero luego se detiene y luego empieza a bajar. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando uno toma más riesgo, esta parte de acá empieza a subir la rentabilidad, pero luego empieza a caer de nuevo. Y de hecho este activo de acá, que es lo que se llama una venta corta, tiene un montón de riesgo y tiene bajísima rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión aquí? No hay que hacerle caso a la abuelita. ¿Ok? O, dicho de otro modo, hay ciertas cosas que son un poquito más complicadas cuando uno las analiza ya de manera cuidadosa. Entonces, de eso se trata en finanzas. Se trata de que al analizar las inversiones, al analizar las alternativas que tengo para usar mi dinero, empiezo a descubrir ciertas realidades que no son tan evidentes cuando yo aplico las normas típicas del día a día. Y me doy cuenta de que hay ciertas estrategias para ganar más dinero sin arriesgar mucho, por ejemplo. ¿Ok? Incluso puedo ganar mucho dinero sin arriesgar absolutamente nada. Entonces, ese tipo de cosas se empiezan a descubrir cuando uno se adentra en el terreno de las finanzas. Evidentemente, para poder hacer un buen análisis de rentabilidad y riesgo, una de las cosas que uno tiene que hacer es definir el riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué es el riesgo? Y para ponerles un ejemplo de lo que hacen algunos indicadores de riesgo, les voy a proponer que comparemos la tinca, ¿saben lo que es la tinca, no es cierto? La tinca, con la Bolsa de Valores de Lima, ¿sí? Yo quisiera saber de aquí, de los que estamos acá, ¿quiénes juegan a la tinca? Por ejemplo, levanten la mano los que juegan a la tinca. Los que juegan a la tinca. 1, 2, 3, 4. Yo creo que los demás también juegan, pero no quieren admitirlo. ¿Ok? Si revisaran las billeteras, todos tendrían su ticket de la tinca seguramente. No diría, ¿eh? Bueno, la tinca y la bolsa. A ver, ¿cómo funciona esto? La tinca uno va y la compra. ¿Cuánto cuesta una tinca? 4 soles. Vamos a redondearlo a $2 para hacer el cálculo bien sencillo. ¿Y cuánto yo puedo ganar con la tinca? Como 5 millones de soles, ¿no? Un poco más incluso, creo. Vamos a poner $2 millones para redondear. Entonces, yo puedo comprar un billete con $2 y lo que me puede pasar es que yo no gane nada, cero, o gane los $2 millones, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Y en la alternativa de la bolsa de valores, yo les cuento que yo podría llegar con esos mismos $2, ¿sí? Meterlos en la bolsa en acciones, y al día siguiente yo podría haber perdido dinero, podría tener $1 en lugar de 2, o podría haber multiplicado mi dinero y ahora tendría $3 en lugar de 2, ¿de acuerdo? Entonces ahora viene la pregunta de fondo. ¿Qué es más riesgoso? ¿Invertir en la bolsa o jugar a la tinca? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Bolsa, tinca, hay alguien que dice tinca por ahí. Bolsa, tinca. Para mucha gente la respuesta es bolsa, porque asocian bolsa con riesgo. Bolsa es riesgoso, ¿sí? Sin embargo, si uno mide fríamente esto, se dan cuenta de algo interesante. Si yo defino el riesgo, ¿okay?, en términos de la incertidumbre, o sea, en términos de qué tan incierto es lo que va a pasar, ¿okay?, qué tanta duda tengo sobre lo que va a pasar, y yo mido esto en la misma escala, se van a dar cuenta que la bolsa de valores con $2 yo puedo tener una fluctuación de -1 a +1, o sea, pierdo 1, gano 1.
¿ok? Típicamente, pero con la tinca tengo la fluctuación de 0 a 2 millones. Y esa fluctuación es mucho más amplia, mucho más incierta que la de la bolsa de valores. Entonces, los indicadores clásicos de riesgo, los indicadores que se estudian, digamos, en la primera mitad de la carrera de finanzas, te llevan a pensar que este tipo de inversión, la de la tinca, es más riesgosa que la bolsa. ¿Por qué? Porque los resultados son más inciertos, es decir, tienen una amplitud mayor. Y a partir de eso, siguen otras conclusiones interesantes sobre cómo usar la tinca para poder hacer estrategias de inversión o cómo usar la bolsa para poder tener más rentabilidad, etc. Entonces, es una definición de riesgo, ¿ok? La de que dice que el riesgo es incertidumbre. Y en ese mismo sentido, uno puede aplicar esas definiciones a aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿ustedes han ido al casino alguna vez? ¿Sí? ¿Al casino? ¿Han visto esta película en donde había unos chicos de la universidad, una universidad americana que se iban a Las Vegas y trataban de estafar al casino? ¿Alguno la vio? ¿Sí? Y se iban a jugar ciertos juegos, ¿no es cierto? ¿Qué juegos jugaban? Blackjack, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que jugaban Blackjack y no jugaban a las maquinitas, ¿no? Ni jugaban a la ruleta tampoco. Bueno, todo eso tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? El riesgo. Entonces, si uno va y juega a distintos juegos en Las Vegas, cada juego tiene un ratio de riesgo, es decir, un ratio de qué tan en tu contra está el juego, ¿sí? Entonces uno puede hacer una especie de ranking de cuáles son los juegos más riesgosos y los juegos menos riesgosos, es decir, en los que puedes ganarle a la casa. Y resulta que el juego menos riesgoso de todos, ¿cuál es? El Blackjack, es el menos riesgoso. Ahí tienes una chance, un 1% por en lo normal, pero puedes llegar a tener hasta un 2 o 3% por encima de la casa, es decir, ganarle más frecuentemente a la casa de lo que la casa te gana a ti, es el Blackjack. Y lo mismo pasa con los demás, el más riesgoso de todos es la maquinita, ¿ok? Y en medio tienes otros, tienes los craps, tienes ahí la ruleta, hay una serie de alternativas. Y todo eso se mide utilizando indicadores de riesgo. Y esto está íntimamente relacionado con lo que se hace en finanzas, pero aplicado a distintos tipos de operaciones de inversión. Vamos a ver un segundo videito que está por acá. La idea es que efectivamente los riesgos cambian siempre y los riesgos no son solamente riesgos en finanzas, no son solamente riesgos de lo que pasa con el dinero, sino que los riesgos están seguramente todos los días a nuestro lado, en cada cosa que hacemos. Y de hecho eso también es parte de lo que estudiamos en finanzas. Por ejemplo, tenemos un concepto que les quiero contar, hoy día se van a ir con un concepto nuevo. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de lo que es un micromort? Esa palabrita, micromort. Yo les voy a contar lo que es un micromort, es bien interesante, se usa mucho en seguros. Ustedes saben que hacer ciertas actividades de riesgo te pone en riesgo de morir, ¿sí o no? Por ejemplo, nadar con tiburones, ¿no? Te pone en riesgo de morir. Entonces, ¿qué es más seguro? ¿Nadar con tiburones o, por ejemplo, montar en bicicleta? ¿Qué es más seguro? ¿Nadar con tiburones o montar en bicicleta? Bicicleta, ¿sí? ¿Seguros? Tiburones, dicen algunos. No sé, ¿ah? Bueno, la respuesta es que efectivamente es un poquito más seguro hacer en bicicleta que tiburones, pero no es mucho más seguro, ¿ok? ¿Y cómo se mide eso? O sea, ¿cómo mides qué tan riesgoso es hacer algo? Lo mides por la probabilidad de morir en el intento, ¿ok? Es decir, si yo hago paracaidismo, por ejemplo, y ya sé que de cada millón de veces que alguien se tira, uno muere, entonces la posibilidad de morir es 1 en 1.000.000. Y a eso se le llama micromort. Mort viene de mortalidad y micro es una millonésima parte. Entonces, cuando yo hago ciertas actividades, el riesgo de esas actividades se mide en micromorts, ¿okay? En este momento todos estamos sujetos a distintos micromorts, ¿okay? De que haya, no sé, un movimiento y alguien se tropiece o que caiga un meteorito, etc. ¿Okay? Y hay distintos niveles de probabilidad de que ocurra. Entonces, esto está perfectamente tabulado. Fíjense ustedes, por ejemplo, en estas tablas, miren ustedes, si yo monto a caballo, eso tiene medio micromort, ¿ok? O sea, de cada millón de veces, de cada 2 millones de veces que alguien monta a caballo, una vez muere en el intento, ¿sí? Hacer, por ejemplo, el parapente, ¿sí? Tiene
8 micromorts. Es mucho más riesgoso hacer parapente que montar a caballo. Hacer buceo, 5 micromorts. ¿Okay? Es más o menos la mitad de riesgoso que hacer el parapente. Y esquí, medio micromort, igual que montar a caballo. Fíjense. Una noche en el hospital en Inglaterra, 75 micromorts. Fíjense ustedes lo peligroso que es estar en el hospital en Inglaterra. Una cesárea, 170 micromorts. Dar a luz en Suecia, 50 micromorts. Dar a luz en Estados Unidos, 170 micromorts. ¿Okay? Es casi el cuádruple riesgoso dar a luz en Estados Unidos que en Suecia. Ese es un dato para ustedes. Es un dato. Dar a luz en Reino Unido, 80 micromorts. Tener anestesia, 10 micromorts. ¿Se dan cuenta? Entonces, los micromorts son formas de medir el riesgo de actividades cotidianas. ¿Sí? Y a partir de eso es que las compañías de seguros establecen ¿qué cosa? Cuánto cobrarle a los asegurados por darles la seguridad de la póliza. ¿Okay? Y todo esto se examina en finanzas, todo eso se mide con estadísticas para poder comparar numéricamente las cosas. Entonces, algo importante, un principio fundamental de finanzas es que todo tiene que poder medirse. Uno tiene que tratar de medir todo para poder así tener un cálculo numérico exacto, para poder defender una posición, para poder sustentar un presupuesto, para poder cobrar por un producto. Todo muy, muy bien medido. Y así como hay micromorts, también hay microlives, ¿okay? Que es el concepto complementario inverso, que es el de las vidas. ¿De acuerdo? ¿Cuánto puedes aumentar tu vida si haces ciertas cosas? Por ejemplo, si tú haces 20 minutos de ejercicio, ganas 2 microlives. ¿Qué significa? Que tienes chance de vivir un poco más. ¿Sí? 20 minutos de ejercicio al día, vives un poquito más. Fíjense, este es importante para todos ustedes, sobre todo los más chicos. Alcohol, primer trago. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bueno para la salud, malo para la salud? Ese es el dato, primer trago, no primer vaso, primer trago. Primer trago es bueno, miren, tiene un microlife, o sea, te aumenta tu expectativa de vida. ¿Ok? Pero luego, cada trago por encima del primero tiene menos un microlife, o sea, menos 0. Y pico microlife, entonces te quita. ¿Ok? Entonces ya saben ustedes, el primer trago está bien, de ahí para adelante neutralizas el efecto. ¿Ok? 2 horas viendo televisión te quita vida. Fumar, fíjense, 15 a 24 cigarrillos, menos 10 microlives, te quita expectativa de vida. Entonces todo esto se puede medir. Pero a veces, y eso también es importante estudiarlo, a veces las estadísticas, como ustedes ven aquí hay mucha estadística, engañan. Las estadísticas también engañan. Y les quiero mostrar un par de ejemplos de cómo las estadísticas pueden llevarlos a conclusiones rarísimas. Fíjense. El caso del sándwich de tocino. ¿Ok? O sea, ponerle tocino a tu hamburguesa, poner tocino a tu sándwich. Entonces, han hecho un estudio para ver si hay relación entre el consumo de tocino y el riesgo de cáncer de colon. Y se han dado cuenta que sí, que cuando tú consumes tocino, tu probabilidad de tener cáncer de colon aumenta 20%. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven esto? ¿Es importante o no? 20%, es fuerte, ¿no? Entonces dirían, uy, sí, hay que dejar de consumir tocino. Pero vamos a ver qué significa esto en términos reales. Miren, la probabilidad de tener cáncer de colon a secas, o sea, sin consumir el tocino, es de 5 de cada 100 personas. ¿Ok? 5 de cada 100 personas van a tener cáncer de colon, en general. Si consumes tocino, aumenta 20% tu probabilidad, ¿sí o no? Entonces lo que va a pasar, y esa es la forma correcta de interpretarlo, es que ahora en lugar de haber 5 de cada 100 personas, va a haber 6 de cada 100 personas. Claro, porque es 20% de 5, es una persona más. Entonces el consumo de tocino simplemente lo que hace es aumentar de 5 a 6 de cada 100 personas la tasa de incidencia de cáncer. Y si lo ven así, ¿qué les parece esto? ¿Les parece un poquito grave? Ya no es tan grave, ¿no? A la luz de esta evidencia, no parece, porque de repente yo voy a estar en la zona verde, ¿no? ¿Sí? Todo el tocino, pero igual voy a estar en la zona verde, es lo que quieres. Bueno, entonces las estadísticas a veces también son un poco engañosas. Lo mismo se podría decir al revés. Ustedes han visto que hay unas pastillas para combatir el colesterol. ¿Algunos han escuchado eso? Pastillas tomas y se supone que te limpian el organismo del colesterol. Es un compuesto químico que se llama estatina. ¿Okay? Entonces han visto que hay una relación entre la estatina y la reducción de la probabilidad de tener un ataque o un stroke, un derrame cerebral. Y reduce un 20% esa probabilidad. Y si lo ves correctamente, con los números como debe ser, la probabilidad de sufrir un ataque es de 10 en 100.
¿ok? En 10 años. O sea, 10 personas de cada 100 en 10 años tienen una probabilidad o sea, tienen la posibilidad de tener un derrame cerebral. Y si tú tomas estatina, esto va a bajar a 8 de cada 100. ¿Ok? Entonces, esto ya te da nuevas luces para ver si tomas la decisión o no de invertir en tomar estatina en tu vida, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Pero son formas de ver el riesgo. ¿Ok? Entonces, esto respecto a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pero, como hablamos de finanzas, y normalmente finanzas es dinero, ¿ok? Todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y ahora cómo hago yo para ganar dinero? Porque vamos a ver, yo soy una persona muy altruista y todo lo que quieras, pero también tengo que ver pues el presupuesto, ¿no? Entonces tengo que hacer algo para ganar dinero, para rentabilizar mi capital. Entonces, ¿cómo hago para rentabilizar? Bueno, quiero mostrarles 2 o 3 ideas para que vean lo que hacemos en finanzas en cuanto a inversiones. Lo primero que les voy a mostrar es una cosa que se llama algoritmos de inversión. Suena sofisticado, ¿no? También le podríamos llamar técnicas de inversión. Técnicas o reglas de inversión, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, ahí tengo una gráfica que se ve bien sofisticada. Esto viene de una cosa que se llama Bloomberg, ¿ok? Si ustedes entran a la universidad van a ver que tenemos un laboratorio muy, muy bonito, que son los más sofisticados en materia de inversiones. Y ahí tenemos unos terminales que nos permiten ver segundo a segundo cómo van los precios de todos los activos del mundo, de todas las bolsas de valores del mundo. Y se ve información de todas las empresas, de todos los directivos, absolutamente todo lo que pueda ser relevante para tomar decisiones lo tienen ahí en estas terminales. Entonces acá tenemos una gráfica de cómo ha ido un índice que se llama el EPU, que es el índice de la Bolsa de Valores de Perú, ¿okay? De los activos más líquidos de esta bolsa, en el tiempo. Entonces, mientras más alto está, más vale ese papel, de manera que si yo lo compro barato, lo puedo luego vender caro, esa es la idea, ¿no? Y acá hay una serie de líneas. Bueno, todo eso tiene un sentido y un significado. Y esas zonas que están con circulitos son lo que se llaman los puntos de quiebre. Miren, acá es donde yo debería haber vendido. ¿Se dan cuenta? Acá en la parte de arriba. Otra vez acá debería haber comprado porque estaba barato, etc. Pero uno tiene que saber cuándo, antes de que ocurra, ¿no es cierto? Porque ahora, claro, yo lo veo así, el pasado, digo, es perfecto. Yo hubiera comprado, vendido acá y no hay problema. Pero cuando estoy ahí, ¿cómo me doy cuenta si ya es la hora de comprar o ya es la hora de vender? ¿Cómo sé? Entonces ahí entra la técnica. Entonces, una de las técnicas que hay para hacer esto, que es bien fácil y por eso se las voy a contar, no tiene mucha complicación, es una técnica que se llama la técnica de las medias móviles, así se llama. ¿Okay? Y consiste en que uno al gráfico que está ahí de blanco le pone unas líneas adicionales que se calculan automáticamente y se calculan todo el tiempo. ¿Okay? Y lo único que uno tiene que hacer es mirar en qué momento estas líneas, que son esas curvitas de color verde, amarillo y fucsia, se cruzan. En el momento en que se cruzan. Cuando se cruzan, ahí da la señal de que tú tienes que ya comprar o vender. Si se cruzan de abajo para arriba o de arriba para abajo, eso te da la señal de que tienes que hacer. Miren, entonces yo acá, por ejemplo, veo que se cruza la línea, por ejemplo, morada con la verde, ¿la ven? Aquí arriba. Eso significa que ese es momento de vender. Y esto se hace sin ver el futuro, solamente viendo el pasado. Por ejemplo, acá abajo, no sé si se nota que también se vuelven a cruzar la línea fucsia con la verde, ¿sí? Pero esta vez es al revés, la fucsia la corta de abajo para arriba. Es momento de comprar. Y fíjense cómo si ustedes tapan con su mano la serie y solamente se fijan hasta ahí y dicen, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero las líneas me dicen que tengo que comprar. Y efectivamente tú compras, fíjate cómo a la derecha empieza a subir la cotización. Y luego vuelven a cruzarse, ¿no? Se nota a la derecha, lo ven a la derecha como vuelven a cruzarse otra vez la fucsia y la verde, ¿sí? Eso significa que es tiempo de vender. Y yo no sé lo que viene después, pero ya es suficiente, ya tengo el indicador, es el momento de vender. Y ya me llevé mi ganancia. ¿Cuál es mi ganancia? El precio al que compré, que sería por acá, respecto al precio al que vendí, que es más arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es una regla de inversión. Y así como esa, tenemos decenas de reglas de inversión, que además, como están desarrolladas en países digamos, de primer mundo, entonces tú las puedes poner a prueba en Perú para ver si es que en Perú funcionan también. ¿Okay? Entonces el que más reglas conoce tiene un cierto edge, tiene una cierta ventaja sobre los demás. Finalmente, para redondear la presentación, les quiero contar un poquito sobre el tema de cómo todo esto que les estoy contando al final se puede automatizar. Porque claro, uno puede tomar decisiones en función de analizar cuidadosamente estos indicadores y todo, pero al final lo que uno quiere realmente es relajarse, ¿sí? Y que la computadora tome la mayor cantidad del trabajo y yo solamente ver ya los datos trabajados, procesados. Entonces, para eso uno puede usar
software financiero y en la universidad tenemos una enorme cantidad de software especializado para hacer este tipo de cosas. De hecho, como les comentaba, tenemos un laboratorio que nos permite acceder a todo este tipo de información. Es un laboratorio muy, muy simpático. ¿Okay? Pero yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles un software en vivo. Este software se llama Optifolio. ¿Okay? Entonces lo que yo voy a hacer en este programa es voy a cargar información de los precios, no de uno ni de dos, sino de un montón de activos, un montón de acciones o bonos que podría yo comprar para poder invertir mi capital. Imagínense que ustedes fueran una AFP, imagínense que ustedes fueran una compañía de seguros que tiene un montón de dinero disponible y quiere ver dónde guarda ese dinero para tener la máxima rentabilidad. ¿Okay? Entonces voy a cargar información de un montón de títulos financieros. Lo primero que voy a hacer. Entonces vamos a cargar un archivo que tengo por aquí, que dice Demo Prices. Ya está. Y ahora vamos a ver si cargó, efectivamente. Entonces ahora tengo acá información, por ejemplo, sobre la cotización histórica de American Express, que es una acción. Y ahora yo podría ver la cotización, por ejemplo, de Bell South, que es otra acción, de Coca-Cola, que es otra empresa, Dell, etc. Entonces tengo ahí un montón de información sobre estas acciones. Y la pregunta que yo les haría ahí, ustedes es, ¿ven evidentemente cuál es la mejor de todas estas? ¿Se nota así a simple vista cuál de las empresas es la más apropiada para invertir? Es un poco difícil, ¿no? Porque tiene un montón de información esto. ¿Cuál será la que tiene la mejor tendencia para crecer? Y la segunda pregunta podría ser, bueno, ¿y cómo las combino? O sea, ¿cuáles compro? ¿Pongo un poquito de mi plata en una? ¿Pongo todo en una o en dos o en tres? ¿Cuáles adquiero? ¿Y en qué proporciones? ¿Okay? Y para eso vamos a usar un modelo, ¿okay? Que es un modelo que se estudia más o menos a la mitad, un poquito antes incluso de la carrera de finanzas, un modelo relativamente sencillo que se llama el modelo de medias y varianzas, un modelo bien sencillo. Y esta especie de cuadrícula que ven ustedes ahí, ¿okay? Tiene los mismos ejes que en el gráfico que les mostré al inicio. Es decir, a la derecha está el riesgo y arriba está la rentabilidad. Entonces le vamos a pedir a la computadora que nos muestre todos los posibles digamos, portafolios, o todas las carteras posibles que yo podría armar con los títulos que tengo cargados en el sistema. ¿Okay? Y nos va a mostrar esto. ¿Okay? Ahí lo está haciendo. Entonces, ahí el software, ustedes lo pueden ver en la parte de arriba, en esta sección, está analizando a una velocidad de 600.000 carteras por segundo, está analizando todas las posibles carteras que ustedes podrían imaginarse. Está evaluando cada posible cartera, está viendo cuál sería su rentabilidad, cuál sería su riesgo, y está dibujando el puntito que corresponde a esa cartera en esta superficie de riesgo-rentabilidad. Y lo que estamos viendo es que se forma una especie de figura rara, ¿okay? Que parece una especie de pico de ave, que es la zona de todas las carteras en las que yo podría invertir. Entonces, si yo ya sé que estas son todas las carteras en las que yo podría invertir, díganme ustedes, ¿cuál es la mejor? ¿O por dónde está la mejor? Entonces la respuesta es, el punto óptimo debe estar más o menos por acá. ¿Se acuerdan por qué? Porque aquí hay bajo riesgo y alta rentabilidad. Entonces hay que buscar cuál es la cartera que está más cerca de ese punto. ¿De acuerdo? Que sería más o menos por aquí. ¿Me siguen todos? Más o menos por ahí, en la zona de las carteras posibles. Entonces basta que yo me ponga aquí con el mouse, pongo ahí, y fíjense cómo acá abajo aparece un recuadrito. Yo le puedo decir, a ver, muéstrame esa cartera, le voy a llamar, por ejemplo, mi cartera óptima. Y yo le puedo decir, mira, muéstrame la cartera, y el software me va a decir, bueno, esta cartera tiene exactamente estos pesos. Así es exactamente como tú tienes que invertir para tener la mayor rentabilidad y el menor riesgo posible. Entonces todo lo reduces a un análisis cuantitativo en donde a partir de ahí tú tomas tus decisiones. A partir de ahí tú dices, oye, yo le voy a poner un poquito más a este porque creo que es mejor de lo que aparenta, o le voy a poner un poquito menos a este. Pero ese es tu punto de partida y tienes un modelo sumamente sólido, un modelo muy robusto detrás para tomar tus decisiones. Y esa es la idea de, finalmente, finanzas. Tener todo cuantificado para poder aterrizarlo a modelos. Pues bueno, este software que ven aquí ustedes, para terminar, tiene dos características interesantes. Primero, que es un software que se utiliza en 3 continentes. ¿Okay? Y lo segundo,
y con eso termino, es un software que fue hecho íntegramente por alumnos de la Universidad del Pacífico. Íntegramente por alumnos de la Universidad del Pacífico. ¿Ok? Pues bueno, ahí me quedo. Muchísimas gracias a todos. Rodi, muchísimas gracias, muy interesante. Si tuvieran algunas preguntas para Rodi en cuanto a su presentación o en general en cuanto al campo de finanzas, cosas como la carrera en sí, el campo de acción, el mercado laboral, etcétera, etcétera. Ok, quería preguntarte si realmente fuera tan simple como tener un software o fuera tan predecible, ¿por qué no todos los que estudian finanzas tienen un éxito absoluto en la bolsa o éxito absoluto en los negocios o todos no son ricos, ¿no? O sea, ¿cuál es ese factor? Me imagino, si no es el riesgo, ¿no? ¿Cuál es ese factor o cuáles son los factores que más hacen que esta predictibilidad se pierda, ¿no? Es una pregunta excelente. Y yo creo que la respuesta tiene que ver con... Esa pregunta se podría hacer en cualquier rama del conocimiento o del deporte, ¿no? Por decir, si todo el mundo puede practicar tenis, ¿por qué no todos son campeones de tenis o cosas así? En realidad en finanzas se aplica lo mismo. Todos podemos estudiar finanzas y saber los principios, pero al final la idea es poder integrar muchísimas variables y muchísimo análisis de la historia, entender qué pasa con las decisiones en momentos de riesgo, de estrés. O sea, imaginarse, por ejemplo, ahora ustedes piensen, ¿qué es lo que está haciendo la gente? ¿Ustedes comprarían oro o no comprarían oro? Entonces tienes que pensar, oye, ¿qué está haciendo el promedio de inversionistas en el mundo cuando ve que Estados Unidos está al borde de una crisis financiera, que no se ponen de acuerdo en el Congreso para poder seguir haciendo pagos? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Debo tener mis ahorros en dólares o debo irme a un bien, digamos, de resguardo? Ese tipo de respuestas no se pueden dar con un software, porque son respuestas que tienen que ver con la interpretación de las decisiones del ser humano y de cómo reacciona una persona en momentos de estrés o cómo reacciona cuando recibe noticias sobre el mercado. Entonces, realmente la fineza del análisis en inversiones, porque hay muchos otros aspectos de finanzas, pero solamente en inversiones de la bolsa, para ser más específicos, tiene mucho que ver con esa fineza de poder entender la reacción de los inversionistas ante cambios en el entorno. Y hay gente que es más capaz de hacer eso y que tiene mejor empatía y que puede procesar la información del mercado de manera más fina y logra adelantarse a los hechos. De hecho, ustedes leen en la literatura financiera, pues van a saber que hay personas que son famosas por ser lectores del mercado muy hábiles, ¿no? Ustedes, por ejemplo, conocen a uno que se llama Warren Buffett. ¿Han escuchado hablar de Warren Buffett? Warren Buffett es famosísimo porque es uno de los inversionistas que mejor ha sabido leer los mercados y proyectarse no solamente meses, sino años a lo que iba a pasar con las grandes tendencias de la industria de inversiones y no solamente inversiones, sino hasta del consumo. Entonces la respuesta es, claro, los softwares y las herramientas, todo eso solamente son mecanismos para tener indicadores que al final no van a tomar la decisión. El que va a tomar la decisión no va a ser el software, no va a ser el indicador. La decisión la voy a tomar yo. Es como cuando veo el velocímetro de un auto, yo voy a decidir si acelerar más o acelerar menos en función de lo que me dice ese número. Lo mismo pasa con los software, yo voy a decidir si sobreponderar o subponderar las inversiones en función de mi percepción sobre los mercados. Entonces, realmente la respuesta encierra lo más importante, creo, de cualquier carrera, que es que logres descubrir la relación entre la ciencia y el arte de cualquier carrera, ¿no? O sea, ninguna carrera es pura ciencia, tiene mucho de arte. Lo mismo pasa con las inversiones y finanzas en general. Tú puedes tener un montón de técnica, pero al final todo consiste en que tú hagas una introspección y que puedas detectar esas tendencias y entender cómo el ser humano toma decisiones y eso es lo que te va a llevar a finalmente tomar decisiones más acertadas. Sí. Buenas noches. Cuando un empresario va a tomar decisiones, siempre se maneja en un grado de incertidumbre. Normalmente un empresario contiene o se maneja con información relevante, comentaba usted. En su opinión, ¿cuáles son los requisitos que debe contener esta información relevante para que la toma de decisiones sea en forma correcta del inversionista?
Bueno, es una pregunta un poco amplia. Definir información relevante es complicado, pero un poco para aterrizarla, todo depende del giro del negocio y todo depende de qué tan expuesto esté el negocio a distintos factores. Entonces, para entender esto, les voy a proponer un ejemplo. Si yo les digo, imagínense un cambista de Ocoña, ¿okay? ¿Cuál es el factor que hace que ese señor gane más o gane menos? ¿Qué determina que un cambista de Ocoña gane más o gane menos? La diferencia entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta, que es su negocio, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es su factor de riesgo importante, ese es su factor. Ahora yo les quiero preguntar, si ustedes son, por ejemplo, un empresario del sector transportes de pasajeros, tiene buses, ¿cuál creen que es el factor que determina que ese señor gane más o gane menos? ¿Qué dicen por ahí? La competencia, ¿qué más dijeron? ¿Alguien dijo el precio de los combustibles? Claro, el precio de los combustibles es probablemente uno de los más importantes, ¿no? Sube el precio de los combustibles, baja mi nivel de utilidad porque no lo puedo transferir a mis clientes. Alguien dijo precio de las unidades de transporte, estado de las carreteras, porque se me malogran más, el precio de los neumáticos y una serie de cosas, ¿sí? Todas estas son variables relevantes, pero uno tiene que entender el negocio a fondo para saber cuáles son las variables relevantes. Yo les pregunto, por ejemplo, ustedes dirían que para ese transportista es crítico el manejo del tipo de cambio, por ejemplo. De repente la mayoría de ustedes me dicen, no es tan importante. Pero si yo les cuento que la mayor parte de transportistas compran sus unidades en el extranjero, porque acá no las compran en el extranjero, y las compran financiadas por bancos del extranjero que les dan los créditos en dólares. Ellos tienen que pagar todos los meses sus créditos en dólares a los bancos de fuera, pero su facturación, o sea, sus pasajes los venden en soles. Entonces, ¿qué pasa si el tipo de cambio se mueve? Puede ser que sus soles compren menos dólares y por lo tanto les cuesten más caros sus créditos y ahí empiecen a perder dinero. Entonces, si el propio empresario no está consciente de que su negocio no es solamente un negocio de buses y de gasolina y de neumáticos, sino que es un negocio de monedas y que él está especulando con monedas, porque finalmente es parte de su negocio especular con monedas. Al final, si no lo entiende así, no va a tomar toda la información relevante para luego ver qué decisiones toma. Finalmente, creo que la respuesta va porque uno tiene que entender la visión global del negocio, y hay ciertos negocios que dependen, aunque uno no lo sospecha, del precio de commodities, o sea, de bienes de negociación internacional, que dependen de las tasas de interés, que dependen de los tipos de cambio, que dependen de los precios de las acciones. Uno no lo sospecha, pero está ahí detrás de esos factores. Entonces, ahí hay que tener una especie de visión de rayos X para ver a través de los estados financieros qué es lo que impacta sobre las empresas y en función de eso ir recogiendo la información relevante. Y claro, para cada variable va a haber un mundo de datos detrás, pero ya hay que empezar a cernir cuáles son los más importantes para predecir las tendencias del tipo de cambio, cuáles son los más importantes, por ejemplo, para saber si yo debo fijar mi tipo de cambio a través de un derivado, una cobertura, y una serie de estrategias, ¿okay?, que tienen nombres así medio exóticos, para poder reducir la posibilidad de perder dinero cuando hago ese tipo de operaciones. Bueno, yo creo que los dos tienen roles complementarios, para comenzar. La contabilidad es una ciencia que está mucho más orientada a un aspecto puntual, que es el aspecto de la elaboración, análisis de los estados financieros. Todo en la preparación de, digamos, la descripción más fidedigna del estado financiero de la empresa. En cambio, el financista muchas veces toma como insumo esa información para luego tomar decisiones de, por ejemplo, cómo cambiar el endeudamiento de la empresa. Si me conviene crecer usando mi dinero o me conviene crecer usando el dinero del banco, por ejemplo. Piensen en una decisión tan simple como esa. Entonces, para tomar esa decisión yo tengo que saber bien cómo estoy posicionado y eso lo va a determinar el contador. Entonces, yo tomo esa información y examino otras variables relevantes para ver qué me conviene. O de repente me conviene emitir bonos, o de repente me conviene emitir acciones. Es decir, una serie de cosas que puedo hacer. De repente me conviene vender parte de la empresa o una línea de negocios, o de repente me conviene comprar otra empresa para crecer en lugar de hacer todo desde cero. Es decir, todo eso ya lo va a procesar el financista para ver cuál es la estrategia más indicada. Y uno de los datos importantes es, indudablemente, el dato de la contabilidad. Si me permites complementar lo que dice Rodi, efectivamente hay una relación muy simbiótica entre ambas carreras, ambas disciplinas. La contabilidad efectivamente lo que hace es
El contador lo que hace es efectivamente reflejar la situación económica y financiera de una empresa en un momento dado, es encargado de que esa información refleje efectivamente la salud de la compañía, y a partir de eso lo que hace un financiero es toma decisiones tanto de inversión, si es que hay un excedente de dinero, de capital de trabajo, o por el otro lado toma una decisión de financiamiento si es que se necesita fondos para financiar un crecimiento, ¿no? Pero la labor está muy interrelacionada, labores como la parte tributaria, la parte regulatoria, la parte legal, un contador a veces la domina mucho más y necesita el financista insumir de ese tipo de información para ambos pues llegar a conclusiones y a tomar decisiones óptimas, ¿no? No me queda claro si es que Finanzas del Pacífico es parte de la Facultad de Economía y Finanzas. En todo caso, si es que no fuese así, ¿qué las diferencia? Veo en la malla curricular que el 37% es común con la carrera de Economía, ¿no? Entonces, quisiera saber si también en el caso de ser facultades separadas, la competencia del economista que egresa de la facultad de la Pacífico es similar al del financista, ¿no? Gracias por la pregunta. Es una pregunta que eventualmente nos las hicimos hace unos años cuando decidimos hacer el estudio de mercado y lanzar la carrera. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo primero es que hemos renombrado la Facultad de Economía, que es una facultad que tiene 51 años en la Universidad del Pacífico y una historia muy exitosa dada por alumnos y por exalumnos que hoy ocupan cargos importantes en la parte pública y privada, en el sector público y privado. Y lo hemos renombrado Facultad de Economía y Finanzas porque a partir de este año estamos lanzando la carrera de finanzas aparte. Entonces va a haber una carrera de finanzas de 5 años como hay una carrera de economía de 5 años. ¿Y por qué lo hicimos? Hicimos un estudio de mercado, preguntamos a los empleadores y vimos que muchísimos exalumnos de la Universidad del Pacífico, tanto de economía como de administración, como incluso de contabilidad, se han dedicado a trabajar en finanzas, llámese trabajar en AFPs, en bancos, en compañías de seguros, en bancos de inversión, en gerencias financieras, en organismos multilaterales, haciendo labores financieras. Entonces dijimos, mucha gente, muchos exalumnos de la Pacífico ya están en finanzas, hablamos con el mercado, nos dicen, necesitamos más financistas, los seguros, los bancos, las FPs, todos han multiplicado sus negocios en el Perú gracias al crecimiento económico, y entonces dijimos, lancemos una carrera que específicamente provea todo el instrumental y las herramientas que un profesional necesita para este campo. Solo para darles una cifra, de los 16 bancos comerciales que existen en el Perú, 6 tienen gerentes generales egresados de la Universidad del Pacífico. Y de los 4 primeros, llámese Banco de Crédito, Continental, Interbank, Scotia, 3 de esos 4, de esos gerentes generales son egresados de la Universidad del Pacífico. O sea, tenemos una marca muy fuerte ya en finanzas y el mercado nos está diciendo hoy tenemos profesionales especializados en ese campo. La última parte de tu pregunta es sí, lo que hemos concebido es hacer una rama común, ¿no? Es decir, los 2 a 3 primeros años, tanto si un estudio de economía como finanzas son similares y a partir de ahí se bifurca. La finanzas ya toca aspectos más puntuales del tipo que Rodi ha mencionado y la economía va más a la parte, a la llamada macroeconomía, ¿no? Es decir, a temas más de política económica, digamos, niveles de empleo, desarrollo económico, inflación, salud, analfabetismo, desarrollo social. Para un economista un tema como Conga va o no va es un tema de desarrollo social de la región Cajamarca y el efecto total sobre esa región económica. Para Rodi, para mí es un tema de si el proyecto es rentable o no es rentable y si genera externalidades negativas, es decir, costos adicionales
a la comunidad y cómo lo subsanamos, pero es un tema mucho más específico y dedicado. Los economistas, el enfoque es mucho más, si quieres, social, porque al final del día es una ciencia social. Los dos son correctos, los dos son complementarios, los dos nos sirven, pero esas son las grandes diferencias, ¿no? Dentro de un portafolio, en el análisis, digamos, en un portafolio de inversiones de renta variable, hay un concepto que se conoce como el valor fundamental de las empresas. Se mencionó, escuché un concepto en la exposición de sobreponderar o subponderar. ¿Cuáles serían los criterios en que una acción se puede sobreponderar o subponderar respecto al valor fundamental de una empresa? A ver, ahí hay una respuesta interesante, hay una respuesta sesentera y una respuesta setentera, porque todos estos conceptos vienen de los años 60 y 70, son modelos muy tradicionales, ¿no? Le decimos modelos clásicos porque son ya antiguos. El concepto de valor fundamental nos dice que hay un valor de fondo de las cosas, y en particular de las acciones, ¿okay? Ese valor fundamental se explica por lo que está detrás del papel. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que hay ciertos valores que vemos en la vida cotidiana que tienen que ver puramente con la especulación, la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué un vaso cuesta $1? Probablemente viene porque el material, el transporte y el seguro, ¿me siguen? Hay un valor detrás que explica eso, pero yo les pregunto, ¿por qué $1 vale 2.6 soles? La respuesta es porque hay más gente que compra y que vende y se llega a un precio de equilibrio, ¿me siguen? Entonces hay un valor de mercado, pero hay otra cosa que es un valor intrínseco, de fondo, ¿sí? Ese es el concepto de valor fundamental. Las empresas tienen un cierto valor de fondo. Entonces la teoría dice que si en el momento actual el precio de mercado está por debajo del valor de fondo, de ese valor fundamental, entonces tú tendrías razones para pensar que con el tiempo la gente se va a dar cuenta de eso y el precio va a empezar a subir, va a acercarse a su valor fundamental. ¿Me sigue todos lo que estamos viendo? Entonces hay un valor de fondo y hay unas ciertas desviaciones que vienen por la oferta y la demanda. Entonces, si es que tú descubres que el precio de mercado está un poco por debajo del fundamental, entonces tú podrías querer sobreponderar, es decir, darle más peso a ese activo en tu cartera de inversiones porque esperas que suba de valor. Y viceversa. Si tú ves que hay un activo que está un poco más caro que lo que diría su valor fundamental, o sea, el valor de largo plazo, el valor justo, entonces tú le podrías dar menos peso porque estaría caro. Entonces la idea sería que tú comprarías más los que están baratos y comprarías menos de los que están caros. De todas formas, esto tiene una serie de matices, porque lamentablemente no hay una sola forma de calcular el valor fundamental de las empresas. Y entonces acá esto se relaciona con la pregunta inicial. ¿Quién es el que lo hace mejor? El que se da cuenta más claramente de cuál es el valor fundamental de las empresas, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, me llamaba un amigo y me decía, oye, tengo una oportunidad de inversión interesantísima de una empresa cementera en Sudáfrica. ¿Y por qué? Porque me he dado cuenta de que esta empresa acaba de comprar una filial de tal otra empresa y esa otra tiene unos barcos que valen mucho dinero, pero que su acción no refleja el hecho de que estos barcos que están listos para vender, se van a vender a muy buen precio. Entonces digo, oye, pero qué sofisticado, ¿cómo te has dado cuenta de todo eso? Bueno, porque he investigado y me he metido al periódico y he visto, fíjate que compré esos barcos hace 3 años y los tiene ahí almacenados. Y efectivamente, a las 2 semanas esa empresa, la que había comprado la otra, subió de valor cuando la gente se dio cuenta de esto, porque se dio cuenta que tenía mucho fierro detrás, un montón de barcos ahí que se podían vender y resultó ganando mucho dinero. Entonces él multiplicó su dinero por un factor de 7. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque hizo su tarea, porque realmente investigó más que los demás. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con el valor fundamental. Es un concepto interesantísimo que es, en alguna medida, muy teórico. En cierto momento es difícil de aterrizar, ¿ok? Pero sabemos que mientras uno lo va persiguiendo, uno hace las cosas bien. Uno tiene que perseguir, entender ese valor fundamental de distintas maneras para, en función de eso, tomar decisiones de administración de inversiones. Buenas noches. Muchas gracias por la ponencia. En la malla que se nos ha presentado, no figura cursos de investigación. Para la toma de decisiones es importante conocer también, pues, ¿no?, varios aspectos de la toma de decisiones y la investigación, cómo lo abordan
los estudiantes o están como electivos para efecto de tesis? ¿Cómo van a abordar eso en esta nueva carrera? Gracias. Gracias por la pregunta. Al igual que en la carrera de Economía, para la carrera de Finanzas se va a tener que hacer una tesis para optar por para optar por el grado de bachillerato, ¿no? Entonces eso se hace en el último año de carrera, pero adicionalmente lo que me gustaría mencionar es que a lo largo de toda la carrera, digamos a partir del segundo o tercer año, sí la investigación está, digamos, muy presente en la vida académica del alumno, porque la Universidad del Pacífico es una, no diría la única, no me atrevo a decir la única, pero digamos que es la universidad que en la parte de economía, administración, finanzas, dedica mucho de sus esfuerzos y muchos de sus recursos a la investigación. Tenemos 65 profesores a tiempo completo dedicados a investigación, y esos profesores pues insumen necesariamente asistentes, practicantes, que son principalmente los alumnos de la facultad, que poco a poco los vamos incorporando un poquito a la labor de investigación, que es una labor importante en la formación académica de un profesional, ¿no? Así al final del día pues termine trabajando en un banco o en bolsa o en algo muy, digamos, pragmático, pues, pero el hecho de por lo menos tener alguna experiencia de hacer investigación en la universidad, hacer una tesis para optar por su grado de bachiller, pues le da una buena práctica, una buena formación para acometer desafíos futuros. Quisiera complementar eso porque quisiera decir que en la universidad, y lo digo como exalumno, ¿no? Una de las cosas que más se nota es que no hay ningún curso en el que no se exija al 120% tener una alta capacidad de investigación. Es decir, todos los cursos requieren que el alumno sepa ordenar su presentación, sepa redactarla perfectamente, sepa citar correctamente, sepa encontrar las fuentes apropiadas, sepa encontrar las estadísticas y procesarlas, es decir, todo aquello que se requiere para investigar. Es decir, todos los cursos se piden trabajos de investigación que forman al alumno desde chico, y eso hace que cuando llegan ya al quinto año tengan una gran capacidad para poder investigar y para poder producir documentos persuasivos, ordenados, muy bien redactados, muy ordenados, cosa que yo diría que es uno de los elementos que le van a quedar al alumno para siempre, para toda la vida, no solamente en cuestiones académicas, sino en todo el resto de lo que haga, ¿no? Porque es muy importante saber presentar las cosas, saber defender sus puntos, bueno, y eso es algo que van haciendo poco a poco a lo largo de toda la carrera. Es una cuestión que es parte, digamos, de la mística de la universidad. Un alumno de finanzas o uno que termine finanzas estaría capacitado para poner, digamos, ¿no?, una empresa, una pequeña empresa o un negocio propio, o como... Yo te doy mi opinión muy rápida y de ahí lo dejo. Mi opinión rápida es que creo que estaremos de acuerdo que hacer solos las cosas no es la idea, ¿no? Hacer una empresa implica asociarse con los demás, hacer un grupo que esté cohesionado, y en ese sentido los financistas, los economistas y los administradores y los contadores, todos se complementan. Entonces realmente, si tú me preguntas cuál es la manera ideal de hacer una empresa, yo te diría la manera ideal es tener un grupo en donde haya un contador, un administrador, un economista, un financista, para que juntos puedan armar los distintos aspectos. Y si quieres poner a la derecha, iba a decir eso, si quieres poner a un abogado, es decir, yo creo que hay complementariedad, ¿no? No, en general la parte empresarial, se me va la palabra en estos momentos. La parte empresarial también es algo que realmente casi todos los alumnos de la Pacífico tienen, ¿no? O sea, yo diría que tanto un administrador como un ingeniero, una carrera de ingeniería empresarial acá, derecho, economista o financista, tienen la posibilidad de desarrollar su propia empresa y eventualmente ser su propio jefe, ¿no? Acá Rodi particularmente, y yo sé que no lo hice no lo hice por modestia, pero él tiene una consultora y él con un grupo de otros socios pues tiene su negocio propio, ¿no?
Entonces, por otro lado, muchas personas decidieron no hacerlo. Yo he trabajado 20 años en bancos antes de venir a ser el vicedecano acá. Entonces, hay varios caminos, ¿no? Pero yo diría que en general, un exalumno de la Pacífico, más allá de si es de economía, finanzas, etcétera, sí tiene la capacidad para acometer ese proyecto, ¿no? Es un tema de querer y que tenga pues el bichito de hacer empresa, ¿no? Pero por el tema de capacidad, creo que por ese lado sí está garantizado. Que usted hablaba sobre posibilidades de inversión. Mi consulta va lo contrario. Cuando una empresa cambia mucho su cultura organizacional, cambia mucho su gobierno corporativo, de una empresa que quiere obtener capitales en un mercado internacional, cambia mucho la organización, su gobierno corporativo, cuando una empresa quiere obtener financiamiento, no inversión. La pregunta es solo por financiamiento, no inversión. No inversión, financiamiento. A ver. Cada vez hay más canales en el Perú para que una empresa se financie, ya sea adentro como afuera. Hay distintas maneras de hacerlo. Por el momento, las empresas que se financian más fuera son las empresas más grandes. Las empresas pequeñas todavía no lo hacen y eso responde a varias razones. Una es lo que se llama información asimétrica, es decir, que las empresas pequeñas no tienen todavía acceso a los canales de contacto necesarios para poder llegar a los bancos de fuera, mercados y financistas de fuera. Otra razón es que la transparencia de las transacciones internas, es decir, de la forma como la empresa da a conocer su gestión interna, tiene que ser muy alta. La transparencia tiene que ser muy desarrollada para que un inversionista de fuera quiera realmente financiar a una empresa local. Entonces, por ese motivo, las empresas grandes son las que tienen que salir ahora. Si me pregunta qué es lo que ha pasado, pues claro, lo que ha pasado es que hay empresas grandes peruanas que han salido a financiarse fuera emitiendo deuda en mercados desarrollados, levantando capital internacional a tasas muy ventajosas, e incluso empresas que han llegado a emitir acciones en bolsas extranjeras. Pero empresas que han emitido instrumentos de deuda, hay una serie de ejemplos. Y al hacer eso han tenido también internamente que comprometerse a elevar sus estándares a niveles internacionales. Estándares de gobierno corporativo, por ejemplo, estándares de transparencia de información, de toma de decisiones, de fiscalización interna de las decisiones de la empresa, mecanismos de transferencia intergeneracional cuando son empresas familiares, una serie de aspectos de la vida de las empresas que son requisitos para que los financistas extranjeros quieran realmente depositar su confianza en ellas. Entonces, la respuesta es sí, efectivamente, hay que mejorar, hay que llegar a estándares internacionales, amarrando eso con los conceptos que manejamos nosotros en la carrera de Economía y Finanzas, específicamente la nueva carrera de Finanzas. Tenemos muy claro que es necesario manejarnos todos siempre con estándares internacionales. O sea, cuando hablamos de cómo se hacen las cosas, tratamos en lo posible de no quedarnos en cómo se hacen las cosas en el Perú, sino que tratamos de hacerlo a nivel global. Y eso, también conectándolo con lo que expliqué, es lo que permitió que productos como un software hecho en Perú pueda ser consumido en plazas sumamente desarrolladas como Suiza, como Dubái, porque hablan el mismo idioma que los inversionistas fuera. Entonces, la creación de estándares internacionales es clave y nosotros eso lo tenemos muy claro. Así que, digamos, yo creo que eso resume un poco lo que es la tendencia actual del mercado local, que es ir sofisticándose y transparentando y mejorando sus estándares para poco a poco integrarse también con los mercados financieros extranjeros. Buenas noches. Quisiera saber si es posible obtener una doble titulación, como en el caso de administración y contabilidad, me parece, sería economía y finanzas. Efectivamente, es una pregunta ahí que le estaría esperando. Sí, dado que las mallas académicas son muy parecidas los 3 primeros años, si un alumno empieza estudiando finanzas los 3 primeros años y lleva de electivo los cursos que no están que son obligatorios de economía, pero no en finanzas, podría terminar 2 carreras en 6 años, ¿no?
lo inverso también es verdad. Uno podría empezar estudiando economía, llevar como electivo los cursos que le faltan de finanzas y terminar con el bachillerato también en finanzas en 6 años, ¿no? Eso es así. Gracias. Buenas noches. Quería saber si ofrecen un número determinado de vacantes o en qué consiste el proceso de admisión. El proceso de admisión de el proceso de admisión de la Pacífico, que de hecho ya empezó, son básicamente cuatro formas, ¿no? La primera es la admisión selectiva, que es en base a las notas de colegio, y este es un proceso que va desde agosto hasta noviembre. ¿Sí? Son 4 tandas donde se reciben la documentación y se les entrevista a todos los alumnos. Esa es una vía. La segunda vía es la escuela preuniversitaria, ¿no? La tercera es el examen de admisión, el examen tradicional que se toma hace muchos años, y la cuarta es vía traslados, ¿no?, de otras universidades. Para las 4 alternativas de admisión, pues todas las carreras funcionan. No manejamos una cuota fija, ¿no?, de alumnos. Es decir, te adelanto un poco de información. Para el próximo año esperamos arrancar la carrera con un par de secciones, es decir, las secciones acá en la Universidad del Pacífico, ¿no?, los salones, los grupos son más o menos de 30, ¿no? Entonces, pero si son 55, son 55, si son 65, son 65, o sea, no tenemos una cuota fija, está más en función de si los alumnos ingresan, es decir, cumplen con todos los requerimientos que exige el Consejo de Admisión, ¿no? ¿Hay tengo entendido que la Pre-Pacífico comienza, por ejemplo, mi hija está en 5º de media, entonces la opción es solamente estudiar o ingresar en la segunda, no sé cómo le llaman, el segundo periodo del año que viene, o ahora que está en el colegio, ingresar a la academia, ¿cierto? Si es que no está dentro de las... O sea, no tienes una opción que en el verano le permite estudiar e ingresar en el primer periodo de postulación. A ver, con cuenta a doble chequearlo. Tengo entendido que hay un ciclo que empieza intensivo, que empieza, si mal no recuerdo, diciembre, enero y febrero. Pero déjame, una vez terminó el evento, me das tus datos y te lo doble chequeo, ¿sí? Porque no estoy 100% seguro, pero estoy, casi seguro de que hay un ciclo acelerado que empieza en algún momento de diciembre, enero y febrero. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si tuvieran alguna pregunta más, vamos a estar afuera, encantado yo de resolverle cualquier duda sobre la carrera o sobre el campo laboral o sobre temas en general financieros. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad del Pacífico, muchísimas gracias a Rodi por la presentación, y bueno, un gusto tenerlos acá. Esperamos que el interés en la universidad y el interés en la Facultad de Economía y Finanzas se mantenga. Muchas gracias.